Bienvenidos almas nocturnas, a este espacio donde las sombras tienen voz y los lamentos se vuelven eternos. Estás escuchando La Voz en la Oscuridad, el rincón donde cada historia cobra vida y la realidad se mezcla con lo inexplicable. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, asegúrense de suscribirse y activar la campanita para no perderse de ningún relato que pondrá los pelos de punta. Hoy les contaré la historia de una figura que ha aterrorizado a generaciones en Guatemala, La Llorona. Prepárate, apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta travesía de misterio y terror. Pero antes, recuerda suscribirte y dejar tu comentario porque en este canal las historias viven gracias a ti, alma nocturna. En Guatemala, La Llorona no es solo un cuento para asustar a los niños. Es parte de nuestra identidad, de esas leyendas que sobreviven al paso de los siglos. Se dice que su origen se remonta a la época colonial. Una mujer hermosa, enamorada de un hombre que nunca le correspondió, encontró en sus hijos el único consuelo. Pero cuando la traición tocó su vida, su dolor se transformó en locura. Entre llanto y desesperación, los arrastró hasta las aguas de un río y allí, en un instante de furia y agonía, los ahogó con sus propias manos. Al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada gritando entre las calles y poco después murió de tristeza. Pero su espíritu nunca encontró descanso. Desde entonces, está condenada a vagar entre los vivos y los muertos, buscando a sus hijos en cada rincón oscuro de la noche. Y así fue como nació el lamento eterno. Un eco desgarrador que aún hoy, en pleno siglo XXI, muchos aseguran haber escuchado. Las apariciones de La Llorona son especialmente comunes en lugares donde el agua corre y el silencio pesa. Los ríos, los barrancos, las calles empedradas de pueblos antiguos. En la ciudad de Guatemala, uno de los sitios más mencionados es el Cerrito del Carmen. Ese santuario colonial que al caer la noche se cubre de neblina y sombras. Vecinos han jurado escuchar su lamento entre los árboles, y más de uno asegura haber visto una figura blanca descender por la colina. Se recomienda no acercarse a estos lugares al caer la noche. Los testimonios de quienes aseguran haberla visto cuentan que su figura es etérea, vestida de blanco y con un llanto que hiela la sangre. Si alguna vez la encuentran, recuerden lo que enseñan los mayores. Cuando La Llorona se escucha cerca, es porque en realidad está lejos. Pero cuando se oye lejos, ten cuidado, porque es cuando está más cerca de ti. Esa confusión es lo que hace a su lamento aún más aterrador, porque nunca sabrás si realmente está a unos pasos detrás de ti. Si alguna vez la escuchas, recuerda esto: no respondas, no sigas su voz, no intentes verla de frente.
huye. Reza con todas tus fuerzas un Padre Nuestro, un credo, lo que salga del alma. Busca la luz y compañía, porque muchos dicen que quien se detiene a escuchar su tercer lamento jamás vuelve a contarlo. Numerosos testigos aseguran haber visto a una mujer vestida de blanco, de cabello largo y suelto, caminando cerca de ríos y caminos desolados. Sus lamentos son desgarradores y quienes los escuchan sienten un frío intenso y un miedo que paraliza. También en la antigua Guatemala, con sus calles desiertas, sus ruinas coloniales y sus callejones oscuros, se habla de encuentros con la Llorona. Turistas y pobladores han sentido cómo su llanto recorre las piedras, rebotando entre muros centenarios. Y no solo allí, en pueblos cercanos a ríos y barrancos, las historias son aún más comunes. Quien camina solo en la madrugada puede escuchar el eco de su voz, acompañada de un frío inexplicable que cala hasta los huesos. Imagínalo. Caminas solo por una calle desierta después de medianoche. El aire es frío. La neblina envuelve las ruinas y el silencio es tan pesado que hasta tus pasos parecen gritar. De pronto, el murmullo del agua del río cercano se mezcla con un sonido extraño, un gemido, un lamento lejano. Tu piel se eriza, el corazón late con fuerza. Miras alrededor, pero no ves a nadie, solo sombras. El lamento vuelve a sonar, más intenso, más desgarrador. ¿Recuerdas lo que dijeron los abuelos? Si se escucha lejos, es porque está cerca. Tus piernas tiemblan, pero decides apresurar el paso. Entonces la ves, una silueta blanca entre la neblina. Flota, se mueve lentamente hacia ti. Su rostro está cubierto por un velo oscuro. El aire se enfría de golpe. Sientes que la respiración se corta. Ella levanta la cabeza y un grito vuelve a romper la noche. Ese es el segundo lamento. Solo queda uno más. ¿Y sabes lo que significa? Con todas tus fuerzas empiezas a correr, sin mirar atrás. Rezas, suplicas. Las sombras parecen cerrarse alrededor. El tercer lamento comienza a escucharse, más fuerte, más cercano, hasta que el eco te envuelve por completo. En pueblos enteros se habla de personas que la han escuchado, de hombres que juraron verla en los ríos y quedaron marcados para siempre. Hay quienes aseguran que después de un encuentro con la Llorona, enfermaron gravemente. Otros dicen haber quedado con la mirada perdida, como si un pedazo de su alma hubiera sido arrancado aquella noche. Los más escépticos dicen que son solo supersticiones,
pero en cada generación aparecen nuevos testimonios, nuevas víctimas del lamento eterno. Lo que están por escuchar no me pertenece a mí. Es un recuerdo, una confesión que alguien quiere contar a través de mí. Su nombre es Rolando y esta es su historia. Tenía 12 años, vivía en un barrio tranquilo de la democracia en Quetzaltenango, donde las casas se amontonaban unas contra otras y las calles se iluminaban con faroles viejos que apenas dejaban escapar un resplandor amarillento. Era de noche, demasiado tarde para que unos niños anduviéramos afuera, pero en aquel tiempo no existían reglas estrictas, ni había clasificación para entrar al cine. Y esa tarde habíamos ido a ver una película que todavía siento en mis huesos: Drácula, el Nosferatus. Salimos del cine riéndonos, tratando de demostrar que no teníamos miedo. Éramos 4 amigos. Yo, Rolando, con 12 años. José, que también tenía 12. Maco, que no dejaba de hacer bromas. Y Juan, el mayor de nosotros, con 13 años, quien fue el que nos invitó a la función. Juan iba delante, caminando con aire de líder, como si nada pudiera asustarlo. Maco se reía de las escenas de la película. ¿Viste cómo el vampiro se escondía entre las sombras? Seguro si apareciera aquí saldrías corriendo, José. José lo empujó, molesto, pero también muerto de miedo. Yo intentaba no demostrarlo, aunque en realidad mis manos temblaban dentro de los bolsillos. La película había dejado una sombra extraña en mi mente, como si las criaturas pudieran salir de la pantalla para seguirnos hasta casa. Las calles estaban desiertas. Solo el eco de nuestros pasos rompía el silencio. Y el viento helado que bajaba desde los cerros hacía que las luces de los faroles parpadearan como si fueran a apagarse. Caminábamos por la calle empedrada, riendo entre nervios, cuando José se detuvo en seco. ¿Lo escucharon? Todos guardábamos silencio. Al principio pensé que era el sonido del viento, pero luego lo oímos otra vez. Un lamento bajo, arrastrado, como si viniera de muy lejos. Juan trató de quitarle importancia. Bah, seguro es un borracho que no sabe llegar a su casa. Maco se rió nervioso. Oh, la Llorona, mucha. Su broma nos heló la sangre. Ese nombre, aunque dicho en broma, tenía un peso que ninguno de nosotros podría ignorar. Seguimos caminando, esta vez más rápido. Las casas parecían observarnos con sus ventanas oscuras y cada farol que pasábamos parpadeaba como si fuera a apagarse en el peor momento. Entonces lo escuchamos otra vez, un lamento más fuerte. Así como ese sonido. El sonido atravesó el aire como un cuchillo. Sentí que las rodillas me temblaban. José se agarró del brazo de Juan. Te dije que escuché algo. Vámonos de aquí. Y entonces la vimos, en medio de la calle,
Justo bajo la luz mortecina de un farol estaba ella, una mujer alta, vestida de blanco, con el cabello largo y negro, cubriéndose el rostro. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba apenas unos centímetros y de su boca salía un lamento que no parecía humano. Su llanto era tan desgarrador que el aire se volvió frío como el hielo. El tiempo pareció detenerse. Yo intenté gritar, pero mi voz no salió. Mako dejó caer la piedra que llevaba en la mano y Juan el valiente retrocedió un paso, pálido como un muerto. La mujer levantó el rostro. No tenía ojos. En su lugar habían cuencas vacías de un negro profundo, como si dentro de su cabeza se abriera un túnel hacia la oscuridad misma. Y de esas cuencas salía un brillo débil, espectral, que nos dejó clavados en el suelo. Ella lanzó un segundo lamento, más fuerte, más doloroso, tan cerca que sentí que el aire se me desgarraba en los pulmones. José gritó: ¡corramos! Pero ninguno pudo moverse. Su tercer lamento llegó como un alarido de muerte. Las ventanas de las casas vibraron, los perros comenzaron a aullar y mi cuerpo entero se paralizó. Era como si me hubiera atravesado el alma. Juan reaccionó primero. Me empujó y gritó: ¡corran, mucha! Y entonces mis piernas obedecieron. Corrimos como nunca antes en nuestras vidas. Las piedras de la calle golpeando contra nuestros zapatos, sin atrevernos a mirar atrás. El llanto seguía persiguiéndonos, cada vez más cerca, como si flotara justo detrás de nuestras nucas. Mako tropezó y cayó, gritando de dolor, pero Juan lo levantó de un tirón y seguimos. No recuerdo cómo llegamos a casa. Solo recuerdo el portón de mi casa cerrándose de golpe, mi madre rezando un rosario en la mano y el llanto alejándose poco a poco en la distancia, pero nunca del todo. Esa noche no dormí. Ni yo, ni Juan, ni José, ni Mako. Pasaron días antes de que alguno se atreviera a salir de nuevo por la noche. Pero yo fui el único que la escuchó después. En mis sueños, en las madrugadas, justo cuando el viento se callaba, su llanto volvía. Y ahora lo escuchan ustedes también, ¿verdad? No se engañen. No es una película. No son cuentos. Es ella. La mujer de blanco sigue aquí. Y ya nos encontró. Así termina nuestro relato de hoy, Almas Nocturnas. La Llorona sigue caminando entre la neblina, entre los ríos y los caminos solitarios de Guatemala. No es solo un cuento, es un aviso, un eco del pasado que nos recuerda que algunas sombras nunca descansan. Recuerda suscribirte, dejar tu comentario y compartir este misterio con otros como tú. Hasta la próxima.
Mantengan las luces bajas y el miedo cerca, porque las sombras nunca duermen.